Venga, pues ya, vamos Coque, comenzando. por favor. En la esquina. Vamos comenzando. Sí, a ver, vamos. Ja, Diguem, diguem, que nos Bueno, lo aquí bebemos. vamos con Maño 2014. diguem que aquest és el vi negre guanyador d'aquest any I el millor vi I el de millor l'edició. i el millor vi de l'edició. Oi, Vinazo. Vinazo. Sí, sí. hombre, ¿qué vas a decir tú, no? Hombre, no, ¿qué voy a decir yo? Sí, no, hombre, pero aquí... Hombre, ¿qué vas a decir tú? ¿Y qué han dicho ellos? ¿Qué es eso? Eso, claro, el consenso, ¿no? O sea, no, sí. Hombre, yo reconozco que es una garnacha espectacular del Priorat, una cosa diferente también, ¿no? Una garnacha a 900 metros de altura, con un suelo de arcilla roja, que dices tú, Priorat, pues sí, también hay arcilla roja, y en un altiplano arriba del Montsant, un sitio paradisiaco. Y ahí es de donde sale este vino, pero Una, claro, una parcela. es una parcela, el Mañe es una parcela bien antigua que antes la compartían entre 3-4 familias y ya el año pasado Dominique decidió invertir y comprarla. Y ya es una parcela en propiedad ya, para sacar este vino. Aquest és el tipus de vi que quan estàs fent tasses cegues pares? Sí. Y te puedo asegurar, mira, Dominique, Terroir al Límite y todo su equipo, evidentemente con Coque aquí, tienen las cosas muy claras des del principi. Tu entiendes el català, no? Sí. Coque? I fan uns vins molt basats de varietats autòctones, molt basats en parcel·les, en trossos molt concrets i d'una manera molt determinada. Els vins del Dominique han quedat molts anys, no és el primer any que guanya, aquest és el tercer any que guanya, Ja, Sí. premio. amb dos vins blancs dos altres anys i amb aquest any amb les Manyes. Però les Manyes em sembla que ha quedat segon o tercer no sé quants anys i sobretot segon. El segon millor vi negre, el segon millor vi negre. I aquest any, gràcies a Déu, que et pares, puntues, però sobretot et quedes així i dius esto és la bèstia, però no sé qual. I mira, va ser aquest. Que consti que el Jordi sempre... el Jordi los pilla siempre. Yo no. Jordi los pilla siempre. Dice, esto es terror. Yo Sí, diría, sí, "Nah, pero nah". ¿por qué tiene ese concepto tan especial, no? Bueno, tenemos una forma diferente de elaborar, eso también. Nosotros vamos trabajando a 100% raspón. Sí que también nos gusta mantener la fruta fresca. Entonces, bueno, un poco hay una cosa que no estaría en paralelo, porque claro, si quieres mantener la fruta fresca y quieres trabajar al 100% de raspón, no vas a llegar a tener un raspón maduro nunca. Entonces trabajamos con raspones verdecillos, pero no maduros. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos a 100% raspón, no tenemos despalilladora en la bodega, llegamos con la caja de vendimia, directa al tanque, hay un compañero ya allí acomodando la uva o pisando, depende de si queremos sacar más extracción o menos. Y entonces ahí pisoteamos la uva un poquito de sulfuroso, un poquito de carbónico para aguantar así la oxidación y empezamos la fermentación así. A mitad de fermentación vamos a decidir el momento de prensa, no vamos a terminar la fermentación en el tanque, vamos a decidir el momento de prensa y lo medimos por amargor en vino. O sea, cuando empezamos esa mezcla hidroalcohólica empieza a extraer más tanicidad, esa tanicidad un poco verde, un poco amarga, es el momento que decimos, es el momento de prensar. Entonces prensamos y terminamos la fermentación sin contacto con pieles, ni raspón ni nada. Explica't tot, li copiaran. Hay que beberse. Veu y Es una cara. forma diferente, es una cosa diferente. No, pero Coque, ¿cuánto vendéis fuera de Cataluña? Fuera, vendemos una gran proporción de nuestros vinos, se quedan por Europa, se quedan por Centro Europa, pero lo que se queda en Cataluña es poquito, lo que se queda por España es poquito. O sea que se queda una parte. Lo que pasa Pero es que sí hablamos que de un son gran vinos muy admirados y muy queridos en la DOQ Priorat y con todos los que seríamos el sector más prensa, tal, son vinos que son muy admirados de verdad. Pero bueno, tampoco son vinos de me voy y me lo compro mañana. No, claro, Vinos que valen lo que cuestan. Ahí va. Bueno, la complejidad, ¿no?, de hacer estos vinos. Cuando hablamos de Mañes 900 metros de altura, ya si te pones a investigarlo un poco y a torcer un poquillo, claro, para ir a trabajar esta viña tardamos 1 hora y media de recorrido hacia llegar allí. Una vez que estás allí empiezas a trabajar. Con el culo puesto en el suelo, porque si no te caes, son viñas muy altas. Que es que, claro, Bueno, en este caso tenemos el altiplano y está un poquito, todavía. pero ahí. Las demás son todas viñas escarpadas, son Claro. cósteres viejos que se trabajó, bueno, tal como se plantó en aquel momento, ¿no? En esa rampa que viticultura heroica. Sí, ¿no? Viticultura Viticultura heroica, sí señor. Viticultura heroica.
Pues, Coque, ha estat un plaer xerrar una estoneta amb tu i a més ens ha explicat tot tan bé, tan Skyne, High, tots els passos que, doncs, que et vas provant el vi i el vas valorant molt més. A més, jo he fet allò de, m'has dit, bebe, calla, he bebido, ¿no? Ho sento, Y no me doy cuenta, no me doy cuenta. No, y he estado a punto de decir, yo me tiraba bebiéndolo y no abría la boca más, ¿eh? Gràcies, Jaume, per ajudar-me, no m'he donat ni compte. Bueno, pues muchísimas Coque, gracias. millor vi de Catalunya, de tota l'edició de la Guia de Vins de Catalunya. Muchísimas millor vi gracias negre. de parte de todo el equipo de Terroir, que somos ahí Sí. un grupito de gente joven y con Per ganas tot, de hacer cosas que es ricas. noti, Y muchísimas jo crec que gracias. convidaria a tothom que sempre que pugui, doncs, hi ha tota una gamma, les Manyes és brutal, però igualment teniu molts vins i sí que teniu una gamma de vins amb un preu molt més assequible, com són els històrics, Són el más Terroir, llegados. vull dir que no tot, Pues- és el celler sencer que està xulo. Pues invitados estáis a Torroya. Cuando queráis Vale. os venís a aquel trocito de paraíso que tenemos allí en Torroya a disfrutar de la naturaleza y de los vinos y bueno, puerta Dale un beso abierta. a Dominic. Se lo damos de tu parte. Pues de tu Gracias, hecho, parte. Coque, que vaya muy bien. Bueno, muchísimas Un gracias. abrazo, felicidades. que vaya Muchas bien. gracias, Chao. gracias. Gracias, guapo. ¿Cómo está esto?